Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Tras haber trabajado lo que parecía un turno interminable en la clínica de la ciudad, Emilio se anticipó a un largo sueño. Le zumbaban las piernas y su cabeza se negaba a absorber información nueva. No esperaba una deliciosa cena caliente de su atenta esposa, pues Ana acababa de salir de su turno. Con un horario tan ajetreado, la pareja rara vez se cruzaba en casa, más bien entre las paredes de la clínica, que durante mucho tiempo se había convertido en su hogar. Era un lugar donde las pasiones bullían, las parejas fuertes se rompían. Se casaron tras una aventura en una institución médica. Él había conocido a su futura esposa cuando aún estudiaba medicina en la universidad. Parecía que el propio destino les había unido, porque Emilio y Ana eran muy conscientes de sus aspiraciones profesionales y no interferían el uno en el otro para labrarse una carrera. Su hija Isabel nació cuando la mujer tenía casi 32 años. Dominó su profesión y luego se dedicó a su familia, mientras que su marido tuvo la oportunidad de realizarse como traumatólogo. La niña iba a la guardería para los hijos del personal médico de la clínica y los padres, que temían separarse de su familia durante demasiado tiempo. Podían visitar a su querida hija en cualquier momento. Emilio se desvivía por su hija. La niña estuvo rodeada desde muy pequeña de gente culta, amigos de su padre y de su madre, y creció curiosa y mimada. La formación médica de Emilio le permitía comprender las complejidades de traer una nueva vida al mundo, pero consideraba el nacimiento de su hija como un milagro, un don divino, independientemente de lo que hubiera conseguido profesionalmente. La existencia de Isabel era su mayor logro. A la mañana siguiente, Emilio estaba solo en casa con su hija. Ana estaba trabajando y no había necesidad de llamar a una niñera. Los padres intentaban dedicar los fines de semana a demostrar su amor a la niña. El padre quería llevar a Isabel a pasear por el parque de la ciudad. Hacía un tiempo estupendo, con el calor de la primavera. Emilio y su hija se pusieron chaquetas ligeras, gorros y zapatillas deportivas y salieron de casa. ¿Vamos al tío Vivo? La niña no paró en todo el camino. Por supuesto, cariño, al que tú quieras, respondió con una sonrisa, acariciando el suave pelo de su hija. ¿Damos de comer a las ardillas? Preguntó emocionada. Si bajan de los árboles hacia nosotros. Isabel sabía que sus padres estaban ocupados y no se quejaba, porque siempre intentaban estar a su lado y durante sus turnos en la clínica la visitaban varias veces, dándole golosinas. Los fines de semana, la familia organizaba excursiones a lugares interesantes para que la niña se divirtiera y no se sintiera sola. La niña correteaba con los demás niños por la exuberante hierba verde durante mucho tiempo, jugando a ponerse al día. Luego Emilio le compró una cometa y juntos intentaron domar el juguetón viento de octubre. Después de la actividad, merendaron helado junto al estanque y dieron de comer a los hermosos patos, que no tenían miedo de nadar cerca de la gente. Isabel consideraba a su querido padre un modelo a seguir y a menudo intentaba emularle, incluso en las pequeñas cosas. Estaba inmensamente orgullosa de su profesión y de la amabilidad de la que se relacionaba con sus parientes. En la guardería, la niña presumía sin parar delante de los demás niños, a pesar de que cada uno de ellos era hijo de una familia de médicos. ¡Qué alegría tenerte, papá! Isabel alargó las manos y besó a su padre en la mejilla. Y Ernesto y Catalina de mi grupo están creciendo sin su padre. Es muy triste. Emilio se derretía de tanta ternura. Y yo a ti, mi estrellita, eres lo más preciado que tenemos mi madre y yo. Isabel soñaba con crecer pronto y ser también médico, ayudar a la gente,
ser maga. Creía que eran los poderes mágicos de sus padres los que podían curar enfermedades y hacer feliz a la gente, permitiéndoles volver antes a casa. Emilio observaba con una sombra de tristeza cómo su sociable hija hacía fácilmente nuevas amistades con otros niños y sonreía despreocupadamente ante cada descubrimiento. En esos momentos volvía involuntariamente a los recuerdos de su infancia. Recordaba cómo se había divertido a los 6 años, por lo que solo había recibido regañinas de sus padres. Recordaba lo que había soñado. No podía presumir de haber crecido en un ambiente de despreocupación, sino que había tenido que superar muchas penurias. A veces a Emilio le costaba recordar demasiado, pero tenía buenas razones para hacerlo. Isabel se abalanzó sobre él y devolvió al inconsciente padre a la realidad. Papá, papá, ¿estás ahí? La niña se inclinó cerca de su cara con una leve preocupación en sus grandes ojos marrones. Sí, cariño. Solo pensaba, ¿qué pasó? ¿Me das un refresco dulce? Quiero ir yo, confías en mí, ¿verdad? La chica extendió la mano con confianza, esperando a que papá dijera que sí, y a que un poco de dinero cayera en su palma. Emilio miró a su alrededor, divisó la tienda más cercana y se preguntó. La tienda de comestibles estaba al otro lado de la calle. Había un paso de peatones seguro y un semáforo, y Lisa conocía las normas de circulación y siempre actuaba con consideración. Sabía contar dinero. No le daba miedo hablar con desconocidos y contar el cambio. En esos momentos, Isabel parecía inusitadamente importante, dándose cuenta de que había hecho frente a los asuntos de los adultos y volvía con la cabeza alta, orgullosa. Puedes hacerlo, pero procura parar y mirar bien antes de cruzar la calle, ¿entendido? Sí, papá, sabes que puedo hacerlo. El hombre observó con una sonrisa cómo una alegre Isabel se dirigía al paso de peatones y cruzaba con éxito al otro lado de la calle. En ese momento vibró el teléfono de su bolsillo anunciando una llamada entrante, y Emilio se distrajo. Víctor, entiendo que seamos mejores amigos, pero no llamas tanto a tu mujer en un día como a mí. Se rió al oír a su amigo quejarse por teléfono. Esto es una casa de locos. Me sorprende que no te hayan sacado de tu día libre. En realidad estoy aquí por negocios. La atención de Emilio se vio desviada por la charla de su amigo durante un par de minutos. Se volvió hacia la tienda, preguntándose cómo se las estaría arreglando su pequeña. Al hombre le costaba aceptar que su hija, que solía depender de él para todo, se estuviera separando poco a poco, ganando independencia y ganas de enfrentarse a algo para regocijo de sus padres. Cada nueva empresa que emprendía la niña contaba con su aprobación, pero él estaba allí para ayudar a completar o corregir lo que había empezado. Emilio sentía que en algunas situaciones era demasiado pronto para dar rienda suelta a Isabel, y a veces simplemente se resistía por miedo a volverse inútil para su hija. Sabía que era una fase por la que pasaban todos los padres, pero eso no lo hacía más fácil. En ese preciso momento Isabel se paseaba por los escaparates del minimercado, que se alzaba sobre ella con abundante mercancía. No encontró inmediatamente el camino a través del laberinto, pero pronto, con una sonrisa satisfecha, se dirigió a la caja registradora y tomó su turno en la fila con los adultos. Delante de ella había un anciano vestido con ropas raídas, incluso en esta marcha tan calurosa, y un sombrero con orejeras. La niña se estremeció al percibir el desagradable olor que desprendía aquel hombre, y supuso que era un indigente. Cuando la joven cajera le dirigió una mirada cansada al pasar por caja, el hombre se dio cuenta con horror de que no llevaba dinero en el bolsillo. Bueno, ¿va a pagar? Preguntó impaciente la chica, mirando la cola que se formaba detrás de ella. Lo siento, cariño, no encuentro el dinero, se me ha caído. Dijo el hombre con aire culpable.
Sí, claro. Ya sé lo que vas a hacer. ¿Te vas a apiadar de mí por haber perdido dinero? Te voy a perdonar y te lo voy a dar gratis. Si no puedes pagarme, vete. Le cortó enfadada. Tengo el dinero. Enseguida estoy con usted. Un momento. El vagabundo empezó a rebuscar en sus bolsillos y a poner todo tipo de trastos sobre la caja. Ah, guarda eso ya. Ahí van las compras de los otros clientes. ¿Crees que compraría algo después de eso? De nuevo, la cajera se indignó y ya miraba por el pasillo buscando al guardia de seguridad que estaba de servicio durante ese turno. Repito, pague o no retrase la cola. ¡Date prisa ahí dentro! Se hizo eco alguien detrás de ella, animándola. Isabel se encogió ante los gritos de la cajera, que evidentemente descargaba su frustración con el pobre hombre. Estaba tan alterado que casi lloraba. Le temblaba la voz la última vez que había discutido con la chica, y estaba claro que no estaba jugando y fingiendo que no había dinero. A Isabel, que no había oído a sus padres dirigirse a ella en voz alta, aquella actitud hacia el hombre mayor le pareció inexplicable. El comportamiento grosero de la joven la dejó estupefacta y la vagabunda se compadeció hasta las lágrimas. El guardia de seguridad, que llegó a petición de la cajera, se llevó aparte al vagabundo y empezó a preguntarle algo. Isabel no pudo soportar la injusticia y decidió que el hombre necesitaba ayuda de inmediato. Dejó la botella de refresco y salió corriendo de la tienda en busca de su padre. Emilio era para ella un héroe todopoderoso. Seguro que lo arreglaría todo y no permitiría que nadie hiciera daño a aquel pobre anciano. Isabel encontró a papá sonriendo mientras se guardaba el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, después de haber terminado de hablar con Víctor. Papá, ven conmigo. La tía le está haciendo daño al abuelo. Todo el mundo le está insultando y ha perdido dinero. ¡Ayúdale! La niña tiró desesperadamente de la mano de su padre hacia la carretera, temerosa de no llegar a tiempo. Tenía miedo de dejarlo solo con aquella gente desagradable. Emilio consigue que su hija le dé una respuesta clara sobre la situación en el minimercado. Comprendió lo que había ocurrido y decidió rescatar al indigente. Cuando entraron en la tienda, el vagabundo estaba llorando, molesto por el enfado del personal. «Hola», dijo Emilio al guardia de seguridad vestido de negro. «Yo pagaré todas las compras de este hombre. Déjelo en paz». «¿Quién es usted? La mayor ayuda que necesita». El hombre respondió con un chasquido, claramente descontento de que alguien hubiera intervenido por el indigente. «Según tengo entendido, este hombre no ha robado nada y por lo tanto usted no tiene derecho a detenerlo. ¿O debo acudir a alguien de su administración? ¿No le resultaría más fácil volver al trabajo y no malgastar su energía en nimiedades?» El efecto esperado por Emilio funcionó y el vagabundo fue puesto en libertad. El hombre pagó su compra y también aplacó a la malhumorada cajera con una chocolatina. «Chica, no te enfades tanto, no te conviene. Toma, sírvete un chocolate en tu descanso». La cajera estaba claramente complacida por la atención de un desconocido bien vestido, pero se dejó la última palabra. ¿Por qué animas a gente como él? Estaba claro que esperaba un regalo. El vagabundo salió rápidamente de la tienda con sus modestas compras y se sentó a descansar en un banco cercano. El incidente le disgustó mucho. Comió un hojaldre y bebió de una botella de agua, que era exactamente para lo que había ido al minimercado. Emilio bajó cautelosamente hasta el otro extremo del banco, temiendo que lo echaran. En los rasgos arrugados y demacrados del rostro del vagabundo pudo ver a alguien olvidado hacía mucho tiempo. No estaba seguro de que fuera un vagabundo.
pero su aspecto era extrañamente desaliñado, lo que hablaba de su dura vida. Isabel, nerviosa, permanecía junto a su padre, con la mirada fija en él y en el desconocido. No entendía por qué su padre se había quedado a su lado, pero la visión de aquel desgraciado le renovaba una desagradable sensación en el pecho. Emilio rebuscó en su memoria, tratando de recordar de dónde conocía al vagabundo, pero aún no lo adivinaba. «¿Quizá necesita algo más?», preguntó en voz baja. «Puedo volver allí yo mismo. No hace falta que los veas. Hoy solo ha sido mala suerte. No te mereces este tipo de trato». «No, gracias», respondió el desconocido en voz baja. «Ya has hecho bastante por mí». Los hombres intercambiaron algunas palabras más, pero la conversación no prosperó. Emilio no sabía si debía seguir intentándolo e imponiéndose al infeliz. No tenía prisa por marcharse. Su mirada se posó involuntariamente en las manos arrugadas del desconocido. El rostro de Emilio cambió radicalmente, mostrando desconcierto. Una gran cicatriz morada, en forma de media luna, era claramente visible en la mano izquierda del vagabundo. El hombre se estremeció al repentino descubrimiento. Ahora sabía exactamente quién estaba sentado a 1,5 metros de él. Es más, sabía dónde se había hecho esa terrible cicatriz. Se había cortado con un cristal mientras pescaba hacía casi 30 años. Emilio no podía pronunciar palabra. Todo nadaba ante sus ojos y parecía irreal. ¿Podían haberse encontrado así? ¿Era tan imprevisible el destino? El hombre no sabía cómo comportarse, cómo reaccionar, porque su pequeña e impresionable hija estaba cerca. Mirando la familiar cicatriz prominente del vagabundo, se hundió en los recuerdos de su lejana infancia. Emilio había nacido en una familia acomodada. Su madre no solo se había casado bien, pues su padre, que no era el último hombre de la ciudad, había encontrado él mismo un partido para su hija y había conseguido casarla con provecho. Marisol fue educada para ser una compañera fiable y mansa de un hombre de negocios. Tenía buen gusto, era experta en arte, sabía charlar y no era una tonta. Vicente no podía encontrar una esposa mejor. El padre de Emilio era recordado como un hombre de modales estrictos que no toleraba objeciones. Marisol lo entendía y no contradecía a su marido, y a cambio llevaba una vida acomodada y no pasaba necesidades. La mujer tenía que aguantar muchas rarezas de su marido, soportar un trato injusto, a veces el abandono. Sabía que no debía esperar un amor de cuento de hadas, pero, contrariamente a su difícil carácter, Vicente no hacía daño a su hijo. Solo acostumbraba a la familia a vivir según ciertas reglas, y así se evitaban los conflictos. «Hijo, estate atento a lo que te rodea», advirtió su padre a Emilio, ajustándose la pajarita que llevaba en el cuello. «Los chicos que conozcas hoy se convertirán en tus compañeros, o incluso en amigos en el futuro. Vigila siempre lo que dices. Piensa en el futuro». «De acuerdo, papá. No te defraudaré». Emilio, inteligente más allá de sus años, había asistido a muchas reuniones sociales a la edad de 6 años, conociendo a gente importante y tolerando sus falsas sonrisas y apretones de mano. Su padre, en la alta sociedad, se sentía como un pez en el agua, y a él y a su madre, todo este juego de amistad con desconocidos les resultaba difícil. A Marisol le encantaba la ropa cara y sabía cómo llamar la atención, pero vivir en un ambiente de astucia y engaño era demasiado difícil para una mujer. Esperaba que su marido no privara a su hijo de la infancia demasiado pronto, que le diera tiempo para la niñez y la locura sin involucrarlo demasiado pronto en asuntos.
Emilio sabía que Vicente tenía grandes planes para él e intentaba no decepcionarle. El niño podía imaginar coloridamente su futuro, estable, seguro, serio. Solo que en un instante todo se disolvía como un espejismo. Pensaba que sus padres siempre estarían a su lado, pero una mañana se despertó en una casa llena de desconocidos y sus padres ya no estaban. Cariño, lo siento. Se sentó la niñera delante de Emilio, de 6 años. Tus padres tuvieron un accidente anoche. Mi querido niño, no sobrevivieron, se fueron al cielo. No puede ser. ¿Estás de broma? El niño somnoliento miró a la mujer secándose las lágrimas de las mejillas. Mamá está ahora en la cantina y papá está... No te engañes. Duele, lo sé, pero ahora eres huérfano. No, Elena, no es verdad. Espetó el niño. Se le iba de la cabeza que sus padres pudieran desaparecer, abandonarle, dejar de existir. Era la primera vez que había estado tan cerca de la muerte. Ni siquiera había visto nunca a un muerto. Toda la cordura se esfumó de golpe. Emilio no podía creerlo. Se agarró a las mangas de la camisa de la niñera y rompió a llorar. Los muchos reunidos sacudieron la cabeza compadecida, y Emilio ya no pudo distinguir sus rostros. Había olvidado los modales que le habían enseñado. Lo único que quería eran los brazos de su madre y la voz de su padre. Emilio recordaba como ahora el duro día del funeral de sus padres, su gran casa llena de gente con caras apenadas, el olor del perfume caro de los muchos invitados, los retratos de su madre y su padre, las flores frescas que forraban toda la casa. Emilio aún no había olvidado la terrible sensación de añoranza y miedo que se había apoderado de él durante mucho tiempo. ¿Quién estaría a su lado ahora? ¿Quién era responsable de él y el futuro para el que Vicente le había preparado? Emilio, de 6 años, se había quedado solo en un mundo vasto e incomprensible. No tenía parientes cercanos, y los lejanos no querían venir a recogerlo y asumir la carga de cuidar al hijo de otro, decidiendo entregarlo al cuidado del Estado. El niño se enfrentó a la vida en un orfanato. Es increíble lo cruel que puede ser el destino, lo impredecibles que son sus giros. Solo quedaba aceptarlo y esperar el siguiente giro que lo cambiaría todo radicalmente. Durante un tiempo, Emilio estuvo entre las filas de los huérfanos abandonados. Tuvo que probar la vida en un orfanato. Los meses que pasó entre los hijos de padres disfuncionales le parecieron un infierno. Fue criado por un padre estricto, pero justo, que nunca maldecía ni hablaba irrespetuosamente de su mujer. Emilio estaba a punto de perder la cabeza cuando se encontró en un entorno en el que los niños podían insultar, robar y salirse con la suya por la fuerza desde pequeños. No sabía cómo comunicarse con los que le rodeaban, cómo defenderse, cómo comportarse para no recibir otra paliza de los matones locales. La asistente social estuvo con Emilio hasta el último momento, ayudándole a encontrar una nueva familia. Siempre estaba allí para consolar al asustado niño, sabiendo en qué clase de lugar se encontraba. Los niños nacidos en condiciones infernales se adaptan más fácilmente que los criados con amor y respeto. ¿Qué será de mí? No quiero vivir allí. Esos niños son malos, gritó el niño, perdiendo todo el valor. Se pelean y se muerden. Nadie se hace amigo de nadie y los profesores no me escuchan. Saben que estoy herido, pero no me defienden. Quiero a mi papá. Él tiene que protegerme. No me dejaría. Tu tía está luchando por ti, dijo la mujer mientras abrazaba al pequeño Emilio.
El amigo de tu papá está intentando adoptarte y yo le estoy ayudando. No tardará mucho. Ten paciencia. Volverás a tener una familia. Pedro, que rara vez había visitado la casa de Vicente en vida, no era especialmente rico y no podía presumir de una educación prestigiosa ni de conocidos útiles. Los hombres se veían poco, y Emilio ni siquiera le reconoció cuando se encontró con él. Sin entender por qué, de todos los amigos de su padre, era este hombre desconocido quien había decidido darle cobijo. Pedro había hecho todo lo posible para obtener la custodia. El hombre visitaba al niño para que se acostumbrara a él y tuviera un adulto en quien confiar. Puede que no te acuerdes de mí, pero te vi de niño. Sonrió amablemente, sentándose a cierta distancia de Emilio, que le miraba con curiosidad. Pedro no quería preguntar cómo se llevaba el niño con los otros huérfanos, recordándole una vez más su nueva y difícil vida. Quería hacer que el niño se sintiera como en casa, recordarle una época tranquila del pasado y darle confianza para el futuro. «¿Has estado en nuestra casa?», confirmó el pequeño Emilio. Ya sabía que aquel tío quería adoptarlo y no veía la hora de vivir en una casa independiente y volver a tener su propia habitación. Quería a alguien en quien pudiera confiar, como su madre y su padre en el pasado, alguien a quien pudiera acudir, incluso con una petición insignificante y saber que sería escuchado. Tras un largo lío con los documentos y una larga entrevista, Pedro finalmente llevó a Emilio a casa. Él y su mujer, Iris, llevaban muchos años soñando con tener un hijo. Pero Dios les había puesto límites. Vivían con el alma en vilo, resignados a su problema, pero no perdían la esperanza. Sabían que serían buenos padres y harían a Emilio tan feliz como él les hacía a ellos. Entra con valentía, Le dijo Iris al chico cuando salió a su encuentro en el porche de la casa. Le cayó bien de inmediato. La mujer era bajita, con una tupida trenza y ojos risueños. Al principio Emilio temió que las amables personas que le habían recibido con tanto cariño fueran duras, pero no fue así. Pedro e Iris habían sido suaves en su disciplina, pero el chico, al que le gustaba hacer alguna travesura, no quería exagerar y defraudar a sus padres adoptivos. come con calma, tómate tu tiempo. Le dijo la mujer mientras acariciaba el pelo corto del asustado Emilio. Emilio se comportaba de forma un tanto salvaje, siempre en guardia, acostumbrado a tener que defenderse en el orfanato. La sabrosa comida de allí se la llevaban en un santiamén. Algunos se aguantaban y compartían voluntariamente con los matones, pero Emilio se metía enseguida sus golosinas enteras a la boca. Iris fue una madre maravillosa para el niño, cariñosa, indulgente, generosa, a pesar de que no vivían muy bien. A menudo le recordaba a Emilio a su madre, siempre intentando protegerle del a veces enfadado Vicente, pero se sentía más atraído por Pedro, cuyo carácter era todo lo contrario al de su padre. Con él, el chico podía retozar cuando quisiera. El hombre nunca le hacía ascos a su compañía. Le llevaba con él a pequeños viajes de trabajo. Le enseñaba a pescar, a llevar una casa, a defenderse de los matones, a ser el primero en hablar con una chica. Emilio no dudaba en correr hacia su padre adoptivo y contarle todas sus victorias o derrotas, compartiendo todo lo que llevaba en el corazón. Durante 10 años, Emilio vivió con la pareja como su querido hijo, al que sus padres adoptivos amaban con toda su alma y su corazón. ¿Cómo has crecido? Se maravillaba a menudo Iris cuando abrazaba a su hijo de 16 años y lo avergonzaba con un beso en la mejilla en plena calle. Ya debes de estar buscando novia, pero no me lo dices. No dejas de susurrarle, como las chicas en el baile. «Vamos, mamá». Se sonrojó el chico, intentando cambiar de tema, y recordó alguna tontería. Iris y Pedro le dieron a Emilio todo su cariño y calor. Y entonces él se sintió feliz y necesitado. Y lo más importante,
volvió a sentirse estable respecto a su futuro. Estaba que ardía con la medicina. Soñaba con convertirse en un excelente médico y tratar gratis a sus padres con sus colegas gracias a sus ingresos y reputación. «Prepárate, hijo». Su padre le palmeó el hombro en un gesto de apoyo. «Encontraremos el dinero. No te rindas. Va a ser duro, pero lo superaremos, ¿verdad?» «Por supuesto, papá. No te defraudaré. No me rendiré, ya lo sabes», declaró el niño con fervor. En aquella época despreocupada de su vida, Emilio pensaba que tenía demasiados pensamientos en la cabeza, pues lo quería todo a la vez. Ansiaba crecer, estudiar, trabajar, no sentarse sobre los hombros de sus padres, que ya trabajaban duro para mantenerle, pero al mismo tiempo quería divertirse con sus amigos, salir con chicas, tener una cita y recibir su primer beso. Emilio saludaba cada día con una sonrisa e inspiración, cada vez más cerca del sueño acariciado, salvo que la repentina enfermedad de Iris había apagado su ardor. Volvió a ocurrir. Su madre se le escapaba. «Su madre tiene cáncer, estado 3», dijo el oncólogo con voz tranquila. «¿Eso es todo?», respondió Pedro con incredulidad. Era la primera vez que Emilio veía a su padre tan angustiado, tan destrozado. Quería abrazarlo, consolarlo, asegurarle que todo se curaría, que el problema podía superarse. «No era para tanto, pero prepárense. La cura sería larga y difícil. Tendrás que aceptar el hecho de que tu mujer y madre puede convertirse en alguien que no conoces. Es posible que rechace el tratamiento, que te gruñe y maldiga a todo el mundo. No es raro que esto ocurra. Tienen que ser resistentes y no rendirse, ni siquiera cuando a ella ya no le queden fuerzas para luchar». La familia se ha tomado muy mal la traumática noticia. Iris era demasiado blanda y vulnerable para un diagnóstico tan brutal. En casa se respiraba un ambiente tenso. Al principio, todos se sonreían, se daban ánimos y prometían un cambio pronto. Pero cuanto más tiempo pasaba, más decepcionada se sentía la familia. Todos temían decir en voz alta que podían perder a Iris. La mujer lloraba mucho. No le quedaban fuerzas para llorar, pero no podía parar. El tratamiento requería energía. Pedro aceptó trabajar horas extras en su empresa, asumiendo las responsabilidades de otra persona. Emilio estudiaba mucho en el colegio, intentando no dar demasiados problemas a sus padres. Se encargaba de todas las tareas domésticas, entretenía a su madre. Lo más duro era quedarse solo con su madre enferma. El niño se enfadaba consigo mismo por no tener edad suficiente, por no haber sido llevado a trabajar, por no poder aliviar los esfuerzos de Iris, por considerarse un inútil. No te culpes, le amonestó Iris, abrazando a su hijo mientras yacía en la cama con ella, incapaz de soportar su mirada. «Mamá, te pondrás mejor, te lo prometo. Tienes que verme graduarme en el colegio e ir a la universidad. Aún no he conseguido nada. Aguanta, por favor», susurró con la garganta constreñida por las lágrimas ahogadas. Con el tiempo, Pedro trabajó mucho. Apenas podía arrastrar las piernas, pero le pagaban bien por su trabajo extra. Era feliz, aunque trabajaba de mensajero, entregando a menudo algunos papeles a sus compañeros a petición de sus superiores. En casa era más fácil respirar, e Iris se animó un poco al recibir el tratamiento necesario, aunque seguía preocupada por si salía algo de todo aquel frenético gasto de dinero y palabras de consuelo de familiares y médicos. «Palomita mía», le susurraba su marido al volver del trabajo, «todo se arreglará. Ya verás, somos gente feliz. Nuestro hijo es listo y obediente. Mis jefes me aprecian y venceremos tu contagio». me cuesta creerlo, Pedrito. Respondió Iris con voz débil. Pero siempre hay esperanza.
Después de todo, el pronóstico no es malo. En la última reunión con los médicos notó una mejoría, aunque le aconsejaron no interrumpir los procedimientos, pues, de lo contrario, la infección volvería en proporciones inesperadas. Emilio veía cada vez más sonrisas en los rostros de sus padres y se alegraba en silencio, pensando que todo volvía a la normalidad. A veces incluso conseguía sacar a su madre de la cama para dar un pequeño paseo. A la mujer le encantaba su acogedor patio, el olor de la hierba, el canto de los pájaros, y el chico quería darle unos momentos de alegría, demostrarle que aún podía disfrutar despreocupadamente de lo que tanto apreciaba. El habitualmente tranquilo Pedro regresó aquella vez de la oficina despeinado y nervioso, paseándose por las habitaciones en un intento de calmarse. La ansiosa familia dudó en preguntarle qué había pasado, esperando a que él mismo se lo contara. Iris estaba agotada viendo al hombre jadear y no podía soportarlo. Pedrito, ¿qué te pasa? Estás hecho un manojo de nervios. No puedo mirarte. Ya está, estamos jodidos, murmuró sin mirar a su familia. Nuestra empresa se hunde. La inspección de Hacienda ha venido hoy. Ha puesto la oficina patas arriba. Ha revuelto todo el papeleo en cajas. Ha confiscado todos los ordenadores. Van a buscar irregularidades. Suena serio. Nunca he visto nada igual. ¿Tan grave es? Intervino Emilio, que no acababa de entender a qué tenía tanto miedo su padre. Pedro no respondió de inmediato. Era como si se hubiera encerrado en sí mismo. Estaba sumido en sus pensamientos. Su mujer y su hijo esperaban en silencio una respuesta, torturando al hombre con la mirada. En todos los despachos hay irregularidades, por pequeñas que sean, pero si se escarba más hondo, todo saldrá a la luz. A juzgar por la expresión de nuestro jefe, tiene mucho que temer. Mañana me enteraré de lo desastrosa que es la situación y entonces buscaré otro trabajo. El resto del día la familia apenas habló entre sí. Todos estaban sumidos en pesados pensamientos, imaginando el peor desenlace posible. Emilio volvía a estar ansioso por hacer algo, por cambiar de alguna manera la situación, por demostrar su valía, de forma que sacara a la familia de la crisis y restableciera la estabilidad. El niño soñaba con recuperar la salud de su madre. Si lo hacía, el resto se arreglaría solo. Pero al día siguiente, Pedro no fue a trabajar. La familia fue despertada por unos fuertes golpes en la puerta y la exigencia de comparecer ante las fuerzas del orden, acusados de un gran fraude por evasión de impuestos. El hombre no se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de él. En cuanto abrieron la puerta principal, fue inmediatamente zarandeado. Emilio corrió hacia adelante, pero fue retenido. Pedrito, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Una asustada Iris se levantó de la cama y salió al pasillo agarrándose de la pared. Pedro fue conducido a comisaría ante sus queridos y curiosos vecinos, que enseguida empezaron a hablar del supuestamente ejemplar padre de familia. Los medios de comunicación se enteraron enseguida del fraude financiero de la gran empresa. La noticia se difundió por los canales locales y las redes sociales, donde cualquiera podía expresar su indignación llamando a Pedro el último cabrón. Estas personas ni siquiera conocían al hombre, solo necesitaban un chivo expiatorio, al igual que la dirección de la empresa. La magnitud del escándalo fue tan enorme que pronto se habló de él incluso fuera de la ciudad. Lo sucedido afectó a Iris, que estuvo a punto de perder el juicio cuando se llevaron a su marido esposado y sin contemplaciones. Emilio no fue al colegio. Llamó a una ambulancia y se sentó en la habitación de su madre hasta que recuperó el conocimiento. ¿Dónde está Pedro? ¿Qué noticias hay? Preguntó ella sin apenas abrir los ojos. Aún no lo sé, mamá. Por favor, intenta mantener la calma. No debes preocuparte en absoluto. La mujer lloró de inmediato, cubriéndose la cara con las manos. ¿Cómo no preocuparse? ¿Cómo no preocuparse cuando hay semejante atropello? Le han tendido una trampa, no lo entiende. Se lamentó Iris.
sin sentir las manos solícitas de su hijo. Él es un hombre honrado. Nunca ha cogido el céntimo de otro. Nunca ha mirado con recelo. Fueron ellos. Decidieron salirse. Lo convirtieron en lo peor. ¿Cómo probarlo? ¿Dónde encontrar una defensa? Con cada palabra de su madre, Emilio se oscurecía más y más. Una vez más, se enfrentaba a lo que no podía hacer, a aquello sobre lo que no tenía control. En casa, Iris estaba temporalmente distraída de su propia enfermedad. Todos sus pensamientos se centraban en el destino de su marido. Se puso en contacto con abogados, ofreciéndoles todos sus ahorros para sacar a su marido de la detención. Pero fue en vano. Las autoridades fiscales, al enterarse de las irregularidades, tomaron medidas drásticas contra la empresa, sin dar a ninguno de los implicados en el fraude la oportunidad de salirse con la suya. Negarse a tomar la medicación fue un error fatal para Iris. La mujer murió quemada delante de su propio hijo en cuestión de semanas. Emilio no consiguió despertarla por la mañana, solo 3 días antes del juicio de Pedro. «Mamá, mamá, no, despiértate, lo ruego, abre los ojos», la zarandeó el niño, que miraba horrorizado el cuerpo sin aliento de su madre. Ya había pasado por esto antes. No podía volver a perder a su familia. «No me dejes, no, por favor, despierta». Pero las súplicas de Emilio quedaron sin respuesta. Pocos invitados acudieron a la casa para apoyarle. Muchos dieron la espalda a la respetable familia tras el escándalo del fraude. Ya no se compadecían ni respetaban a la familia, que sospechaban que el hijo de Pedro era tan irremediablemente embustero y taimado como su desvergonzado padre. El marido de Iris, que había sido encarcelado antes del juicio, quedó destrozado por la noticia del fallecimiento de su esposa. Gritaba, sollozaba, golpeaba las paredes y estaba dispuesto a aplastar a cualquiera que se cruzara en su camino. Pero las cosas no le resultaron más fáciles. En un instante, el hombre había perdido a todos los que le importaban. Nunca volvería a ver a su mujer. Su hijo probablemente sería devuelto a un orfanato y él sería encarcelado durante años. Todo por culpa de su tonta credulidad. El hombre estaba muy contento de que sus superiores confiaran en él, sin saber que los ejecutivos, sin escrúpulos, planeaban salirse con la suya si se descubría su estafa. A Pedro le tendieron una trampa calculada y hábil. Su abogado de oficio no podía competir con los abogados de los jefes. El hombre sabía que no podía evitar la cárcel, pero esperaba indulgencia del tribunal. La vista era pública y la prensa estaba presente, intentando tergiversar cada palabra pronunciada ese día. Fueron implacables con todos los implicados en el juicio, sin miedo a hablar de la muerte de la esposa de uno de los acusados en sus artículos. En esos momentos Pedro se enfurecía. Apenas podía controlar sus emociones cuando el fiscal expuso la versión de que Pedro conocía las actividades ilegales de la dirección y además aceptó participar en ellas por una gran prima porque esperaba curar a Iris. ¿Cree que arriesgaba tanto por los céntimos que recibía? Cualquier persona en su sano juicio que hubiera hecho algo así habría exigido un tratamiento completo para su mujer. He perdido a toda mi familia por una acusación injusta y usted... Acusado, cálmese, le pidió el juez con firmeza, pero Pedro aún tenía algo que decir. Apenas podía contener su ira. No fuera a ser que los medios de comunicación volvieran a publicar pésimos artículos sobre su incontrolable agresividad y de qué otras cosas podía ser capaz un hombre tan imprevisible. A pesar de la sinceridad de las palabras de Pedro, el tribunal consideró que las pruebas de su inocencia no eran suficientemente sólidas. El hombre fue condenado a 11 años junto con los demás acusados. Ahora la esperanza en los ojos del hombre se había extinguido para siempre. No podía aceptar su destino, sabiendo que su hijo estaba allí solo, reviviendo la terrible tragedia. Al hombre no le importaba la vida en prisión, estaba deprimido
porque no le habían permitido asistir al funeral de Iris y darle su último adiós. Los acontecimientos de las últimas semanas aún no estaban en su mente. Todo había dado un vuelco demasiado brusco y era como si viviera su vida sin saber que un día podría perderlo todo. Varias veces Pedro había recibido la visita de periodistas. El hombre pensó, esta es su oportunidad de decir la verdad, de rendir homenaje a su amada esposa fallecida, de pedir perdón a su hijo abandonado, que una vez más se había quedado solo en un mundo cruel. Solo que a los periodistas no les interesaba la verdad. Querían sonsacarle al hombre más detalles sobre los sórdidos asuntos de la empresa, pensando que el simplón, apesadumbrado, se rendiría y estaría más dispuesto a ponerse en contacto con él que sus respetables ejecutivos. Aún esperaban una revisión del caso, y los abogados les prohibieron recibir visitas o hablar de su caso con nadie. A Pedro solo le permitieron ver a su hijo una vez. Al funcionario encargado de la custodia no le hizo ninguna gracia acompañar al niño a la cárcel, pero ese era su trabajo. ¡Papá! Se le apagó la voz al niño, con lágrimas desbordadas, cuando vio a su agotado padre, que ya había estado en el lío de la cárcel. El hombre tenía el labio partido y un ojo hinchado. ¿Qué te han hecho? Se supone que estás protegido. Cualquiera entendería que te han tendido una trampa. No te merecías esto. Pedro vio lo destrozado que estaba Emilio. Nuevas dificultades lo endurecerían más tarde. Pero ahora mismo sus emociones estaban al límite. El niño no quería separarse de su padre. No podía verlo al otro lado del cristal de la sala de reuniones, sabiendo que su padre pasaría los próximos años encerrado como un animal. No quería que me vieras así, admitió Pedro. No es para tanto, no te preocupes. No debemos faltar a ninguna cita, porque ya no te dejarán venir. Yo te escribiré y tú me escribes de todo. Aunque esté lejos, siempre estoy contigo. No me olvidaré de ti ni de mamá, ni un segundo. Te quiero, hijo. No lo olvides. Ese día fue la última vez que se vieron. Emilio fue internado nuevamente en un orfanato, esta vez extraño. Allí la vida era más sencilla. El niño incluso había hecho amistad con algunos de los chicos. Se había enamorado por primera vez, pero le costó adaptarse. No podía imaginar que un nuevo giro del destino lo devolvería a los días en que estaba solo en el mundo. «Llegarás a ser médico, no te rindas», le aconsejó Isidro, su compañero mayor. «Los que se licencian aquí no siempre tienen la suerte de vivir con padres normales. A ti te han educado bien, no lo estropees». «Yo también cuidaré de ti», le sonrió Emilio. «Te sacaré adelante en los estudios y podrás tener una educación decente». Y así sucedió. El chico se esforzó por conseguir su objetivo y no se olvidó de su amigo. Seguían en contacto y trabajaban en la misma clínica, solo que su amigo se había formado para ser enfermero. Ambos estaban contentos con su elección, ya que Isidro nunca había pensado que llegaría a nada en la vida. Emilio recuerda que la segunda vez que volvió al orfanato fue más difícil que la primera. De niño había esperado a un adulto fuerte que le cuidara, que le apoyara, que le mostrara en qué dirección ir. Y a los 17 años tuvo que obligarse a seguir adelante, a no abandonar el sueño, a no perder la esperanza de conseguir la liberación de su padre y reunirse con él. Para ocupar su lugar bajo el sol, el muchacho estudió duro, sin derrochar diversión, sin saltarse las clases, sin buscar la salida fácil y sin pelearse con sus profesores. Estaba agradecido al destino por haberle unido a Anna, alegre pero sensible y comprensiva. A veces pienso que no os merezco a Isabel y a ti, le decía la mujer a su marido en los raros momentos en que ambos se cruzaban por la tarde después de su turno. Nuestra felicidad parece increíble. ¿Por qué no todas las parejas coinciden así? Los dos nos lo merecemos. Estamos trabajando en nosotros mismos. Y a nuestro angelito solo le daremos lo mejor. Necesita saber lo que significa la atención de unos padres, contestó Emilio,
abrazando cariñosamente a su mujer. Pero aparte de los gratos recuerdos de Pedro, resurgieron en su mente los sentimientos desagradables que Emilio había sentido cuando su padre nunca le había contestado a sus cartas. Al principio el muchacho escribía con constancia, detallando cualquier cambio en su vida, enfrentamientos con los chicos, nuevos amigos, simpatías, el concurso en el que había ganado el primer puesto. Preguntaba por los asuntos de su padre, su salud, si había alguna posibilidad de apelación, si podrían verse. Cada semana, sin respuesta de Pedro, deprimía a Emilio. Estaba terriblemente preocupado por él y no sabía qué le pasaba a su padre, por qué no le había escrito, por qué le había ignorado. Más tarde, la emoción fue sustituida por la rabia y la decepción hacia su padre. Emilio no quería creer que su padre no era necesario, pero estaba rodeado de niños abandonados por sus propios padres por voluntad propia, y él era adoptado. Dejarlo atrás era más fácil. ¿Le echas de menos? Isidro tocó el hombro de su amigo después de apagar las luces, sentado junto a la ventana, releyendo sus propias cartas a su padre, que nunca se atrevió a enviar. No quería enviarlas al vacío y preguntarse si Pedro las leería. No, replicó Emilio con rabia. Él no me necesita. ¿Por qué debería pensar en él? Isidro suspiró. No entiendo tus sentimientos. Yo no recuerdo a mis padres. Tenía 2 años cuando le quitaron la patria potestad. A mis hermanos mayores los internaron en otro orfanato y a mí me trajeron aquí. Las autoridades esperaban que me adoptaran antes, pero como puedes ver, levantó las manos. No te enfades con tu padre. Nunca se sabe lo que podría haberle pasado. Quizá lo trasladaron a otra colonia y perdió la dirección. O algo peor. Pero Emilio estaba tan resentido con su padre que ni siquiera podía pensar en una excusa decente. Tardó mucho tiempo en aceptar su pérdida de interés. Las emociones le habían espoleado a esforzarse más por convertirse en un hombre decente, porque ya no tenía apoyo, ni amor incondicional, ni un mentor a sus espaldas. Ahora Pedro estaba sentado ante Emilio, completamente irreconocible. Si no fuera por la cicatriz, no habría adivinado que su padre adoptivo, perdido hacía mucho tiempo, estaba sentado ante él. Bajo su mirada, el hombre se inquietó y miró al amable desconocido que había pagado su compra. ¿Es hija suya?, preguntó Pedro, mirando a la niña sensible y bien educada que había dado la voz de alarma. Sí, Isabel es mi hija y su nieta, padre, dijo Emilio con dificultad. Soy Emilio, le he reconocido por la cicatriz. El vagabundo miró atentamente al desconocido, escrutando su rostro, y reconoció la mirada de sus ojos. Los ojos del anciano temblaron, bajó la cara y se estremeció con la manga del abrigo. De pronto se levantó, a punto de marcharse, porque no estaba preparado para conocer a su hijo. No ahora, no así. La culpa era demasiado abrumadora al ver a su hijo adulto, sano, con éxito, formando su propia familia. No puedes irte. Al menos mírame. No me importa lo que te pasa. Lo que pareces. Soy tu hijo. ¿Soy el único que te queda? ¿O irte es una costumbre? Pedro se detuvo. Le costaba soportar la condena en la voz de Emilio, pero tenía razón. Podía enfadarse cuando quisiera y tenía motivos para odiar a su padre. Papá, no te enfades. Isabel cogió la mano de su padre, abrazándolo. Recordó que su hija estaba allí, que podía estar asustada, que no necesitaba ver sus emociones. No pasa nada, cariño. No te preocupes. Estaba un poco alterado, pero no era nada. Superadas las emociones, Emilio le propuso hablar en otro ambiente, durante la comida, por ejemplo. Pero el mayor protestó. ¿Mirarme? La gente se apartaría enseguida. No sería bienvenido en ningún sitio. Dijo avergonzado de sí mismo. No era así como se había imaginado conocer a su hijo y, de hecho, hacía tiempo que había dejado de considerarse digno de relacionarse con él. Emilio condujo a su padre y a su hija al coche.
descartando cualquier excusa que tuviera. Si te da vergüenza mostrar tu cara en público, te limpiaremos. A mi familia no le importará, y a ti te vendrá bien una ducha. Ya arreglaremos algo con la ropa. Pedro se resignó. En el fondo se alegraba de que su hijo no se hubiera puesto dramático, jurando en la calle e insistiendo en lo suyo, demostrando que aún había posibilidad de establecer comunicación. Isabel miraba al anciano con curiosidad. Su padre le lanzaba miradas de vez en cuando. La niña no entendía de qué se conocían y por qué su padre no le había hablado antes de su abuelo. Había 1.000.000 de preguntas en la mente de la niña, pero no se atrevía a expresar ninguna por miedo a que su padre se enfadara aún más. Cuando Pedro apareció ante su hijo con la ropa limpia colgando de sus delgados hombros, ambos bajaron la mirada. El anciano se avergonzaba de lo que se había llevado a sí mismo por beber constantemente, agotando su cuerpo, y su hijo no podía aceptar el hecho de que el hombre que había sido su ejemplo, respirando fuerza y salud, estuviera ahora mucho más bajo, más tímido, más delgado, convertido en una copia irreconocible de su antiguo yo. Intentaba no ser duro con su padre, pero sus furiosos pensamientos se reflejaban a veces en su rostro con un movimiento de cejas y una sonrisa irónica. La conversación entre los familiares no fue fácil. Emilio pidió a su hija que jugara un rato en su habitación y la besó, instándola a no tener miedo. No encontraba fuerzas para seguir adelante. No dejaba de culparme por lo que había pasado en nuestra familia, explicó Pedro entre lágrimas. No tengo perdón. No puedo esperarlo, pero en mis pensamientos siempre estaba contigo. Estuve muy enfermo en la cárcel. Visitaba a menudo la enfermería, y cuando salí, busqué la botella. Como no había querido beber en todos esos años. El anciano confesó que había decaído completamente desde su puesta en libertad. Había vivido sin propósito, sin ninguna esperanza de volver a ser un miembro de pleno derecho de la sociedad. No consiguió trabajo y ninguno de sus antiguos conocidos estaba dispuesto a ayudarle, dándole la espalda cuando se lo pedía. Así que Pedro bebió hasta morir, ahogando su desesperanza en alcohol. Así que me convertí en un vagabundo, mendigando en la calle, con solo el dinero suficiente para una botella y algunos bocadillos. No tenía casa propia, así que andaba por aquí y por allá. Me salió una úlcera, así que tuve que sobrevivir de alguna manera. Después de escuchar la desdichada historia de su padre sobre los últimos casi 20 años, Emilio suspiró pesadamente, dándose cuenta de lo duro que había sido para él. Había perdido a su mujer, a su hijo, la confianza en sí mismo y en su futuro. El hombre no tenía fuerza moral para recuperarse en sociedad, y no quería mostrarse indefenso y podrido por dentro delante de su hijo. Emilio quería hablar más de sí mismo, demostrar que había conseguido todo lo que había soñado. A pesar de las circunstancias, quería presumir de su carrera, de su familia, de su bienestar económico, pero entonces quedaría en ridículo. Iris y Pedro no la habían educado así. Haremos la operación pronto. Habló en un tono que a Pedro no se le ocurriría rechazar. Si no, estarás muerto. Y acabo de presentarte a mi hija, tu nieta. Cuando hubo oscurecido bastante fuera y la conversación se hizo menos tensa, Emilio se dio cuenta de que no podía dejar salir a su padre. ¿Qué sería de él después de aquello, dejándola hacer el vago después de tantos años separados? No puedo quedarme. Pedro se resintió en voz alta, sintiéndose como una carga. Sabía que su hijo era un hombre decente. No lo dejaría por su sentido del deber. No discutas. Mi mujer lo entenderá. Se lo contaré todo. Anna se enteró de todo por teléfono y no le disgustó saber que había un inquilino en su piso. Estaba más preocupada por la moral de su marido, que nunca abandonó la idea de reunirse con su padre. ¿Crees que se puede confiar en él? Si le ofreciera un trabajo, ¿estaría dispuesto a volver a su vida normal o correría directamente a la botella? Preguntó cansada la mujer, que buscaba unos minutos para descansar. No lo sé, contestó Emilio con sinceridad. Haré lo que pueda.
Le curaré y le ingresaré en una clínica. Y esa es su elección. No te preocupes. No dejaré que nos quite dinero ni que nos cause problemas. Pero él no es esa clase de persona. Aunque ahora seamos desconocidos, ya le conocía de antes. Después de las pruebas y los exámenes preoperatorios necesarios, Pedro estaba listo para decir adiós a la enfermedad. El colega de Emilio hizo la operación. Él mismo no entró en el quirófano. Todo fue bien hasta que el hombre necesitó una transfusión de sangre. El tipo era raro, y el hijo de Pedro dijo que tenía el mismo tipo. ¿Sabe lo que significa, verdad? Le preguntó en el laboratorio. Es muy posible que seáis parientes consanguíneos. Emilio no necesitaba que se lo recordaran. Él mismo había pensado en ello. Tras consultarlo con su mujer, decidió pedir una prueba de ADN en el laboratorio. Los resultados confirmaron sus sospechas. Aquel hombre era hijo de Pedro. No lo entiendo, murmuró, sintiendo la mano de Anna en el codo, que se apresuró a apoyarlo. ¿Qué le pasa? Ella lo miró por encima del hombro y abrió la boca, sorprendida. Naciste en una familia diferente. Solo una persona puede saber la respuesta. Emilio estaba ansioso por hablar con su padre, pero era una tontería atacarle inmediatamente después de la operación. Su nuera, su hijo y su nieta le esperaban en la habitación para despertarse. Bienvenido, Dijo Ana con una sonrisa mientras saludaba al despierto Pedro. Hola. Emilio se sentó en la cama de su padre y le tocó el brazo. Todo ha ido bien, pero por ahora debes descansar. Vamos a dejarte. Si me necesitas, pídele a la enfermera que me envíe. El hombre aguantó varios días antes de dirigirse a su padre para pedirle la verdad. Aún no podía creer que hubieran resultado ser parientes. Después de conocer a su hijo, Pedro quiso contarle la verdad, pero aún no se atrevía. Su relación acababa de mejorar y aún no se había preparado para este shock. Siento haberte puesto otra vez en esta situación por mi culpa, dijo amargamente el hombre mayor. Tu madre Marisol y yo teníamos una aventura. Nos conocimos por casualidad. Ella aún no estaba casada, pero yo ya lo estaba con Iris. Ella nunca supo mi secreto. No tuvo el valor para contárselo. Mi pobre Iris. ¿Cuántos problemas ha pasado? Nunca miré a otras mujeres cuando me casé. No pensé en la diversidad ni en otras tonterías. Todo sucedió por sí solo. Pedro dijo que Marisol, en su juventud, había intentado evitar la estricta supervisión de su padre, que le había encontrado una pareja adecuada para el matrimonio. Había seguido los deseos de su padre, pero quería más libertad y a menudo se escapaba de casa para pasear sola por la ciudad, para conocer la vida, para adquirir cierta experiencia, para no obedecer todo el tiempo, primero a su padre y luego a su marido. Sabía que, una vez casada, nunca tendría esa oportunidad. No habría nada que tirar por la borda que ensombreciera a la familia. A la muchacha le encantaba pasear por calles desconocidas, cenar en sitios bonitos, admirar a los músicos callejeros que tocaban en las plazas, dar de comer a los animales callejeros. Un día la siguieron dos chicos mostrando insistentemente su deseo de conocerse. Para la chica, que no sabía ni la mitad de las palabras que decían aquellos chicos, aquel encuentro fue aterrador. Como no sabía cómo escapar a la persecución, pidió ayuda a un joven que iba en su encuentro. Era yo. Recordaba Pedro de su juventud. No me costó mucho esfuerzo salvar a Marisol de aquellos canallas. Me cayó bien de inmediato y ella también. No puedo describir los sentimientos que despertó en mí. Siempre había sido sensato, pero en presencia de Marisol no podía pensar con claridad. No podía rechazarla. Empezó a correr hacia mí. Tuvimos que escondernos de las miradas indiscretas para no causar problemas ni cotilleos innecesarios. Los amantes, conscientes de la perversidad de su relación, deciden romperla. El padre de Marisol ya le había encontrado un prometido y estaba organizando una boda. Fue entonces cuando se enteró de que esperaba un hijo. Temía deshonrar el honor de la familia.
pero la joven no ocultó la verdad al novio, respetándolo. Desde el primer encuentro, Vicente quedó fascinado por la ligereza y mansedumbre de la novia, por lo que le perdonó todo, pero con la condición de que en adelante le obedeciera. Marisol tenía más nobleza en ella que en mí. Yo no soportaba la separación, y deliberadamente me acerqué a Vicente para poder visitarlos y verla de vez en cuando. Se horrorizó cuando me vio por primera vez en el comedor de su casa. Marisol no quería escucharme, evitaba quedarse a solas conmigo, y en el futuro fue fiel a su marido. Cuando me enteré de que Vicente estaba criando a mi propio hijo, no pude dejar de visitarte, con la esperanza de verte de vez en cuando, de verte crecer. Por eso quise adoptarte, para que por fin pudiéramos estar juntos. No podía dejar que unos extraños se alejaran. Nunca se lo dije a Iris, le habría hecho daño, y ella te quería con todo su corazón. Mi confesión habría estropeado las cosas entre todos nosotros, y yo había visto lo unidos que estabais el uno al otro. Que Pedro fuera el padre biológico de Emilio le parecía increíble, pero no podía creer cómo había sucedido. Su dulce y gentil madre, cuyos turbios recuerdos aún perduraban en el fondo de su memoria, había sido infeliz con Vicente, a quien el hombre consideraba un padre. Quizá antes habría condenado la relación, no habría comprendido a sus padres de sangre, pero desde la altura de sus años no lanzaba acusaciones. Él mismo había tenido un destino difícil y no se creía capaz de juzgar el de otra persona. Sé que es difícil para ti. Siempre te has considerado el padre de otro hombre, dijo Pedro con mirada culpable. No, en absoluto, le interrumpió su hijo. Me sorprende, pero fuiste tú quien me educó. Estuviste cerca de mí. No me abandonaste cuando me quedé huérfano. Si no te hubiera importado, me habrías dejado al cuidado del Estado. El anciano lloró. El orgullo por su hijo y el arrepentimiento por los años perdidos en los que no había contactado con Emilio chocaban en su interior. No se merecía un hijo así, porque había perdido la fe. Había dejado que su hijo dependiera solo de sus propias fuerzas. Guardo tus cartas, hijo mío. Me las sé de memoria. Emilio abrazó a su padre, sintiendo el cosquilleo de las lágrimas en la nariz. Aunque antes había guardado rencor a Pedro sin reconocerlo, ahora se daba cuenta de que estaba preparado para dejarlo atrás. Un hombre nunca abandonaría a su padre, no ahora que lo había reencontrado. Hacía tiempo que había crecido. Se había independizado y se hacía cargo de su propia familia. Estaba feliz de tener a su papá cerca. Con él podía volver a sentirse como un niño, necesitado y despreocupado. Sumergirse en los recuerdos de los viejos tiempos juntos, cuando Iris aún vivía. Tras recibir el alta hospitalaria, Pedro trató de ser servicial y ordenó el piso mientras los niños estaban en el trabajo. Se ocupó de la nieta, la llevó a clases de preparatoria y la acribilló a adivinanzas. La reverente amistad entre abuelo y nieta crispaba a los padres de Isabel, que sacaban fotos de los parientes juntos. A la niña le gustaba mucho Pedro. Se encariñó rápidamente con él y ahora quería salir más con él que con papá. Yo sentía lo mismo por él cuando me adoptaron. Emilio hizo un gesto de asentimiento a su mujer hacia su padre. Siempre supo encantar. Todos los hijos de los vecinos revoloteaban a nuestro alrededor, pidiéndonos ir a pescar con nosotros. Sus padres no tenían paciencia para explicarle las cosas con calma, pero papá nunca levantaba la voz. Sabía cómo despertar su interés. Quizás no deberíamos llamar a una niñera todavía. Tienes razón, es un verdadero hombre de familia. Es una gran idea. Creo que ambos estarán contentos. Encontrar un lugar separado para Pedro estaba fuera de cuestión. La familia de Emilio estaba tan acostumbrada a su pariente que no querían separarse de él. Él mismo temía convertirse en una carga. Pensaba que podría defraudar a su hijo si se relajaba. Después de conocer a su familia, no volvió a beber ni una gota de alcohol. Tenía un fuerte incentivo para dejar de beber.
Había recuperado un hogar confortable y un vínculo familiar que no cambiaría por nada. Hijo, dijiste que me ayudarías con el trabajo. Creo que ha llegado el momento. Ya soy mayor y puedo ser útil, empezó a decir el hombre unos meses después. Durante este tiempo se sintió más sano y ligero. Al dejar el alcohol y comer alimentos sanos con regularidad, había ganado un peso saludable y confiaba en sus propias capacidades. Puedo hablar con mis colegas. Hay una plaza de celador en nuestra clínica. ¿Quieres venir? Iré yo, dijo Pedro con un gesto de la mano, y será conveniente que trabajemos juntos. Pedro entró en la clínica y se acostumbró rápidamente al nuevo lugar. Durante su encarcelamiento se había visto obligado a realizar un trabajo duro y agotador sin posibilidad de descansar, por lo que trabajar en la clínica le pareció un paraíso. Los compañeros aceptaron de buen grado al anciano trabajador en su compañía, escuchando con interés las historias que le gustaba compartir. Un día en el ascensor, Pedro se cruzó con Teresa, la enfermera jefe. La mujer había enviudado hacía tiempo, sus hijos vivían en otra ciudad y la visitaban poco. Su único consuelo eran las videollamadas cuando podía ver crecer a sus nietos. ¿Qué demonios era eso? Se resintió mientras entraba en el ascensor con el teléfono. Un trozo de metal inútil. Disculpe, ¿puedo ayudarle? Pedro averiguó cuál era el problema y en un santiamén había arreglado el smartphone de la mujer. Muchas gracias. No sé nada de esta nueva tecnología. Mi hija y mi marido me lo regalaron y no me explicaron cómo utilizarlo. De nada, yo también soy así. Mi nieta tiene 7 años y se maneja bien con cualquier aparato que le pongan por delante. A partir de entonces, Pedro y Teresa se fueron conociendo en el ajetreo de la clínica. A veces se tropezaban en la cafetería y podían comer juntos, charlando tanto que sus compañeros tenían que devolverles a la realidad. El romance entre ellos comenzó fácilmente y sin preocupaciones innecesarias. Ambos eran solteros y ya tenían hijos mayores, así que no tenían nada de qué avergonzarse. Nunca pensé que tendría la suerte de conocer a una mujer como tú en mi vejez, dijo Pedro suavemente a su novia. ¿Te gustaría conocer a mi familia? Podríamos cenar, pero los dos son médicos y sería difícil reunirlos a la misma hora. Seguro que ya están cuchicheando sobre nosotros. No hay nada que ocultar. Aceptó Teresa, pero seguía entusiasmada con la oferta. Ya era hora de que hiciéramos un anuncio. En Nochevieja, la casa de Emilio se llenó de ruido y bullicio, de risas y correteos de niños, del susurro, de los envoltorios, de regalos, del olor a mandarinas y sabrosas ensaladas. Los hijos de Teresa y Pedro se reunieron bajo un mismo techo para reencontrarse y escuchar de boca de sus padres su deseo de casarse. La noticia fue recibida con aplausos y un brindis por los felices novios. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.